Empecé desde muy temprano y no hemos grabado. Pero bueno, lo importante es que ustedes hayan entendido. Qué pena con ustedes, estoy arrancando la clase, la grabación demasiado tarde. Andrés Felipe tuvo la fortuna de invitarme a que lo hiciera hace exactamente 2 minutos y hasta ahorita leí su mensaje y pues bueno, arrancamos desde aquí. Discúlpenme, pues, pero ya la primera parte ya la habíamos visto en la clase anterior. Esta vez quedó muy buena, pero no quedó grabada. Qué lástima. Y no olviden anotar su registro de asistencia. Ya debemos haber hecho el registro de asistencia. Verifican, por favor. Los que han llegado, ya se registraron. Hay 18 que han llegado. Espero que todos hayan logrado hacer el registro correspondiente a asistencia. Yo me enredé con lo que estaba dictando y bueno, pero no hay ningún problema. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí lo importante es esto. Entonces, lo que teníamos hace un momento, entonces se nos convirtió, dada la solución y igual a e a la mx, en la solución de una ecuación cuadrática. Y la solución de la ecuación cuadrática está identificada a través del discriminante. Si es mayor que cero, dos raíces reales, M1 y M2 totalmente diferentes. Si es igual a cero, M1 y M2 son exactamente iguales y ahí tenemos problemas porque no son linealmente independientes y si es menor que cero, vamos a tener raíces complejas o soluciones complejas con M's como alfa más beta sui, más o menos beta sui. Entonces, miremos el primer ejemplo con el cual nos vamos a arrancar, que son raíces reales distintas. En este caso se presenta, pues obviamente, cuando yo tengo como respuesta e elevado a la m1x y e elevado a la m2x, con m1 y m2 totalmente diferentes, son distintas y ya encontramos la solución. Entonces, me dan esta ecuación diferencial. ¿Sí? Sujeta a estas dos condiciones. Entonces, revisemos las cosas con cuidado para no asustarnos. ¿Cuáles son los coeficientes? Miren lo curioso con respecto a la famosa ecuación característica. La ecuación que nos dan, la ecuación lineal de segundo orden homogénea, es A, Y segunda, B, Y primera, C, Y. Aquí nos dan esta ecuación. Entonces, A vale 1, B vale 6, C vale 5. Es el mismo cuento del cual trabajamos cuando tratábamos de resolver este tipo de ecuaciones. En este caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que b al cuadrado menos 4ac, que es el discriminante, sería 36 menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por 5. Y si no estoy mal, esto me da 16. Si no estoy mal, ¿no es cierto? 36 menos 20, 16. Y 16 es mayor que 0. Entonces vamos a obtener un M1 diferente a un M2. ¿Por qué? Porque me da dos raíces reales distintas, debido a que el discriminante me dio mayor que 0. ¿Y cómo serían las ecuaciones? Las ecuaciones serían m al cuadrado más 6m más 5 igual 0. Yo lo puedo hacer utilizando la fórmula cuadrática o utilizando factorización. Entonces, por ejemplo, m más 5 multiplicado, perdón, m menos 5. ¿Estoy bien? No. Dos números que multiplicados me den 5 y sumados me den 6. Rápido, rápido. 5 y 1. Entonces estoy bien. M más 5 por m más 1 igual a 0. De ahí que concluyo que M1 me vale menos 5 o que M2 me vale menos 1. Ya estuvo. Por lo tanto,
como ya encontré estos valores, puedo decir que la respuesta 1 es e a la menos 5x y y sub 2 es igual a e a la menos 1x. Como estos valores son totalmente diferentes, exponentes de e, entonces podemos decir que son linealmente independientes. Este es el conjunto de soluciones y ese conjunto de soluciones es linealmente independiente, por lo tanto, puedo construir la solución general que es igual a C1 por e a la menos 5x más C2 e a la menos x. Y ahí tenemos la respuesta correspondiente del ejercicio que nos han propuesto. Obvio, obvio, esta respuesta es la general, esa es la familia de soluciones. La solución específica para esta, sujeta a estas dos condiciones, tenemos que evaluarla. Entonces, tratemos de evaluar. Ya tengo el valor, necesitamos son los valores constantes. Entonces, si esta es la respuesta, entonces vamos a calcular la primera derivada. Entonces, tengan en cuenta la respuesta, yo la voy a anotar acá. Mi respuesta fue y igual a C1 por e a la menos 5x más C2 por e a la menos x. ¿Por qué tengo que tenerla presente allí? Entonces, que aquí cuando yo borro absolutamente todo. Entonces dijimos, la respuesta es y es igual a C1 por e a la menos 5x más C2 por e a la menos x. Su derivada, porque necesitamos calcular la derivada. Esta derivada que es igual, derivamos el exponente, entonces me queda menos 5 C1 por e a la menos 5x menos C2 por e a la menos x. Y nos dicen, cuando x vale 0, la función vale 0. Entonces, 0 es igual. Aquí, cuando x vale 0, me queda e a la 0 y e a la 0 es 1. Entonces me quedaría C1 más C2. Noten que el menos no tiene ningún efecto porque al multiplicar por 0 siempre me dará 0. Y en la primera derivada, cuando vale 0, x, este vale 3. La primera derivada vale 3. 3 es igual a menos 5 C sub 1 menos C sub 2. Eso es lo que tenemos. Si sumamos estas dos, al sumar esas dos me queda 3 es igual a menos 4 C sub 1. Eso es lo que nos queda. Es decir, que C1 es igual a menos 3 cuartos. Ese es el valor de C sub 1. Y C sub 2, obligatoriamente para que me dé 0, es su inverso aditivo. Por lo tanto, la respuesta sujeta a estas condiciones iniciales es igual. Y es igual. C1 menos 3 cuartos de multiplicado por menos 5, entonces me da menos 15. Hagámoslo bien. C1 vale menos 3 y por menos 5 me da 15 cuartos. Perdón, cometí el error, disculpe. Tiene razón, lo que tengo que resolverlo es acá, no en la primera derivada. Entonces aquí es menos, yo sí decía, ¿cómo la estoy embarrando? Menos 3 cuartos por e a la menos 5x, eso es, más c sub 2, pero c sub 2 es el inverso aditivo de este. 3 cuartos de quién? De e a la menos x. Y esta es la solución específica para estas condiciones iniciales de la ecuación lineal homogénea que nos entregaron allí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y eso sucede cuando las raíces son distintas. Miren que es demasiado sencillo, es darle solución a una ecuación. Dime, Evila. Profe, C2 siempre es el inverso de C1. No, aquí sucedió por esto, porque la suma de los dos me dio 0. Ah, ok.
Entonces lo reemplazo en uno de los dos y esa es la solución. ¿Ok? Profe, el 4 que está al lado de C1 es porque se restó menos 5 con menos 5 Claro. C1 menos C1 C2. menos 5 C1 me quedó menos 4 C1. Sí, señor. Ah, ok. Hice la suma en ese sentido. Y el C2 menos el C2 desaparece, por eso no aparece acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué sucede si no son distintas, sino que son la misma? Veamos este a ver qué nos da. Resolvamos este ejemplo antes de arrancar con la carreta que está arriba, que creo que ya le dijimos. A ver, y segunda por 2, entonces aquí me quedaría m al cuadrado más 2m más 1 es igual a 0. Noten que lo que hago es la famosa ecuación aquí característica de la cual hablamos. Aquí está. La ecuación característica lo único que hace es escribe a m al cuadrado, escribe b por m y escribe c. Entonces lo que tengo que hallar es a, b y c y ordenarlo de esa manera. Y de esa forma doy solución a la ecuación. Entonces aquí 1 por m al cuadrado, 2 por m y el 1 igual 0. Y le damos solución a esta ecuación. Si no estoy mal, esta es una ecuación cuadrática cuya factorización es m más 1 elevado al cuadrado igual a 0. De esta manera, m sub 1 es igual a menos 1 y m sub 2 es igual a menos 1. Tengo dos soluciones, sí, pero son las mismas. ¿Por qué? Porque esto me dio una ecuación. No miramos el discriminante, pero no hay ningún problema. B al cuadrado menos 4ac, ¿qué me daría? B al cuadrado, B es 2, al cuadrado es 4, menos 4 veces A que vale 1, C que vale 1, y esto me da 0. Cuando el discriminante me da 0, es porque tengo dos soluciones exactamente idénticas. Y al tener dos soluciones idénticas, tengo un problema. Ahí el problema es que una solución es esta. Y1 es igual a E a la menos X. ¿Y cuál es la segunda solución? Ya la vimos en la reducción de orden del comienzo de nuestra clase en el día de hoy. Usando la fórmula, hallamos el valor de y sub 2. Entonces, recordémosla, mire, ya tengo la ecuación y1. Vamos a hallar el y sub 2. Entonces, vamos al tablero y vamos a buscar el y sub 2. Entonces, y1 es igual a e a la menos x. Ahora la pregunta es, ¿quién es y sub 2? Pues ya dijimos que el y sub 2 es u multiplicado por y sub 1. Pero ese u descubrimos nosotros que es igual a C1 la integral de e a la menos la integral de p de x sobre y sub 1 al cuadrado de x más una constante que tenemos. Eso es la fórmula que hemos utilizado. Y ustedes dirán, profe, ¿y quién es P? Claro, no lo tuvimos en cuenta hace un momento. ¿Quién carajos es P? P en este caso es 2 porque ya está ordenado. Ya está ordenado y estandarizado. El coeficiente de aquí es 1. Correcto, entonces P es 2. Y si P es 2, pues vamos para acá a buscar el valor correspondiente. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que U es igual, ¿sí? Entonces, voy a quitar las constantes porque esta va a ser 0, la otra va a ser 1, y nos queda la integral de E a la menos 2, la integral de dx, sobre esta que es E a la menos 2x. ¿No es cierto? Y es 1 al cuadrado, E a la... No, eso me daría E a la 2x. Va a ser positiva, si no estoy mal. Multiplico los exponentes. Multiplico menos x por 2 menos 2x. Sí, ahí está bien, de x. ¿Esto a qué es igual? A la integral de, esto me quedaría e a la menos 2x
sobre e a la menos 2x de x. Es decir, que esto es igual a la integral de dx. Y la integral de este me da x. Por lo tanto, el valor de la función u es x. Y de esta manera puedo decir que mi segunda respuesta es x e a la menos x. Y estas dos, el y1 y el y2, se convierten en las soluciones de nuestra ecuación. Estuvo facilísimo. Salió re facilísima. Y ya tenemos la solución de nuestra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos soluciones idénticas, iguales, lo que debemos hacer nosotros en ese momento es, para soluciones iguales, utilizar el u, que es igual a la integral de e elevado a la integral de menos p de x sobre y1 al cuadrado. Esto acuérdense de eso. Y entonces, cuando nos den una ecuación lineal, homogénea, de orden 2 y sus coeficientes sean numéricos, calculamos el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, ¿qué obtenemos? 2 raíces y ya tenemos las respuestas. Si el discriminante es igual a 0, tenemos ahí sí una sola respuesta, porque las dos son iguales, ¿no es cierto? Debemos conseguir la otra. Y entonces utilizamos u para hacerlo por reducción de orden, tal como lo identificamos acá. Es más, aquí resalto exactamente la segunda respuesta. La segunda respuesta va a ser u multiplicado por la primera respuesta que hayamos encontrado. Y de esa manera hallamos la solución o las dos soluciones que nos estaban pidiendo, el conjunto de soluciones, que sean linealmente independientes. Esa es la característica. Por ejemplo, esta. Resolvamos esta, a ver cómo nos va. Resolvamos esta de una. Al resolver esta, ¿qué me queda? Escribo con el lápiz. M al cuadrado menos 10m más 25 igual a 0. Dos números, entonces me queda m menos 5 al cuadrado, porque es un trinomio cuadrado perfecto. Si quiero mirar el discriminante porque no me acuerdo, entonces recuerde que el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. En este caso, el b es menos 10 al cuadrado me da 100. Menos 4 veces el primero que vale 1 por el segundo que vale 25. Y la suma de todo esto me da 0. Eso quiere decir que las respuestas son igualitas. Entonces, quiere decir que m es igual a 5. Eso nos da como respuesta que y1 es igual a e a la 5x. Pero nosotros ya vimos en una clase anterior que si yo tengo esta como respuesta, el y sub 2 es simplemente x por e a la 5x. Hagan el proceso completo, el mismo que vimos hace un momento, el mismo. Y ya tenemos la solución. Y sub 2 es x e a la 5x. Si ya tenemos e a la 5x, el otro que es linealmente independiente es multiplicarlo por x. Y estuvo. Y también podríamos intentar resolver este de tercer orden. En ese caso me quedaría m al cubo más 3 veces m al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y tratar de resolver una ecuación de grado 3. Ya no es cuadrática, es de grado 3. Para eso uno lo puede hacer haciendo uso de diferentes técnicas. Una de ellas es la división sintética y uno empieza a jugar con diferentes valores, que básicamente es C sobre A, el término independiente por el coeficiente principal, y hace un montón de combinaciones para saber por qué números va uno dividiendo.
Pero entonces, a ver si se acuerdan de la división sintética. Escribo el de m al cubo, luego el de m al cuadrado, luego el de m y luego el término independiente. Y esto lo vamos a dividir por 1. Intentémoslo por 1 a ver qué nos da. 1. Y uno dice, bajo este 1, 1 por 1, 1. Aquí creo que es, la suma es 4. 4 por 1, 1. Entonces dejo el 4, esto me da 0. Y, perdón, esto me da 4. Y 4 por 1, 4, aquí 4 da 0. Si no estoy mal, si no he cometido ningún error, entonces yo puedo decir que esta construcción se convirtió en m-1, que multiplica a, ya este es m al cuadrado, más 4m, más 4. Y esto es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una respuesta que vale 1. Y esta es una ecuación cuadrática. Es más, creo que es un trinomio cuadrado perfecto, porque este al cuadrado es 16 y el otro me daría 16 igual a 0. Entonces, si no estoy mal, esto es m más 4 más 2. M más 2 al cuadrado. M más 2 al cuadrado. Sí, sí estoy bien. M más 2 al cuadrado. Porque sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Sí, 4m más el segundo al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría que m sub 2 vale menos 2 y m sub 3 también vale menos 2. Entonces, noten que ya tengo 3 raíces, 2 de ellas son iguales. ¿Cuáles serían las respuestas? La primera respuesta es e a la x, porque el m vale 1. La segunda respuesta sería e a la menos 2x. Y la tercera respuesta sería e a la menos 2x. Y le antepongo la x para mi famosa u. La u que me va a aparecer es x. Y de esa manera ya tengo las 3 respuestas linealmente independientes. Porque aquellas que tienen el mismo exponente, pues simplemente le he multiplicado por x, que va a ser mi famosa u. Y el ejemplo anterior que resolvimos nos permite identificar esa condición o característica de esas ecuaciones de tercer orden, mire, y ya podemos hacer de cuarto orden, de quinto orden, del orden que se nos antoje. ¿Preguntas? Es bien curioso este proceso. Entonces, cuando tengamos raíces repetidas, ¿sí? Obvio, de esa manera, ¿no? Cuando ya sepamos que nos queda e a la 5, por ejemplo, en la primera e a la 5x, en la otra sería x por e a la 5 y así sucesivamente. Por eso me atreví a traer ese de tercer orden. Vamos a empezar lo de raíces complejas, que sería la última parte. Vamos a hacerlo después de nuestro quiz. Entonces vamos a arrancar el quiz para tener nuestro breve descanso. Permítanme un instante mientras le habilito el quiz. Ya está listo, solo que no sabía a qué horas lo íbamos a activar y cómo nos iba a ir con nuestro proceso. Pido disculpas a los compañeros que no les grabé la primera parte, pero desgraciadamente no me ayudan ustedes con el proceso. Todavía no vayan a entrar, no sé a qué horas está. Creo que aquí estamos dando una opción de... Son las 8:52. Entonces, 8 de la mañana y 52. Voy a poner 8:53. Vamos a arrancar a las 8:53. Y vamos a dar
un plazo de 30 minutos. 8:53. Entonces vamos para las 9:23. 9:25 para que podamos tomar un tinto, descansar un momento antes de mirar todo esto de complejos. Por favor, ya pueden ingresar al quiz 1 del corte 2. En este momento nadie se ha arriesgado a ingresar. No, ya alguien ingresó. Ya tenemos 4 ingresos. Qué machera, me alegra. Por favor, háganlo despacio. Esto es muy sencillo, no se desesperen. Vamos haciendo las cosas lentamente y lento, lento, lento vamos a llegar fácilmente a encontrarnos. Ya van 11 de ustedes. En total deben ser 21, pero ya van 11. Ya van 19 de ustedes. No olviden el registro de asistencia. Ya van falta una persona nomás por ingresar a nuestra evaluación. Háganlo despacio. Voy a cerrar el pico por un ratico.
Profe, ¿estás por ahí?
Profe, una pregunta. Profe, profe. No. Dime, María Fernanda y Paola, escucho sus preguntas. Profe, es que, por ejemplo, hay un punto que me dice, encuentra el miembro de una familia tal que sea solución de la ecuación y escriba uno de los dos parámetros que aparecen en esta. Esos Ajá, dos, ajá. Esos dos, perdón, no te alcancé a escuchar. perdón, Esos dos, esos dos parámetros que me piden hallar, profe, es C1 y C2 que se sí, tienen señor. que hallar de la ecuación, Uno de los dos, o el C1 o cualquiera, el profe. C2, el que quieras lo Ah, escribes. ok. Yo tenía la misma pregunta, profe. Gracias. Sí, 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 uno de los dos. vale, gracias, profe. Ok. Todavía tenemos Profe, tiempo, así es que no nos preocupemos. Sí, tengo otra señora Noemí, pregunta, qué pena. claro, tranquila. Cuando voy a poner eso, pues como aulas es como tan complicado, ¿es cero, es por ejemplo con coma o con punto? Con punto. ¿Con punto? Ah, listo, Sí. profe, gracias.
Aún nos quedan unos minutos todavía, así es que no se desesperen, sin embargo, ya algunos de ustedes han finalizado. Y esperamos que sean las 9:25 para darle continuidad al curso, a lo que estamos haciendo. Trabajar con complejos. Oh, oh. Ya estamos en el último minuto, así es que los compañeros que han llegado al final, por favor, vayan alistando su respuesta porque a las 25 finaliza esto y lo saca. Listo todos. Ok, correcto. Y ya pueden ver sus notas. Esa es la otra curiosidad. Y ahí está la solución del ejercicio. Bajo mi percepción, ¿no? Si cometí algún error, pues ustedes me pueden corregir y apoyar indicándome en dónde la embarré. No, 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 solamente colocar el valor. Solo colocar el valor, decía Juan Esteban. No leí tu, pero básicamente es el valor. Yo no pedía
nada más. Porque el C1 o C2 no tiene orden, ¿no es cierto? Es conmutativo, eso es, no importa qué valor le demos. Pero si alguien tiene algo que decirme, ni más faltaba, con todo gusto yo lo reviso de una vez delante de todo el mundo para que no haya problemas. Ya vieron su nota, ya saben cuál es su nota, ya tienen dos notas, ¿no es cierto? La que teníamos del trabajo del taller que me entregaron y este que acabamos de obtener. Entonces, ya en este momento todos deben tener dos notas. Dime, Nicolás. Oh, carajo. Déjeme verifico, Nicolás Guerrero. Nicolás Guerrero. La respuesta correcta es falsa, porque la pregunta es que si son linealmente independientes. Y la respuesta es que el determinante nos da 0, por lo tanto son linealmente dependientes. Es decir, que no son independientes. Por lo tanto, eso es falso. ¿Listo, Nicolás? Y ahí es donde ahí es donde recaudamos nosotros o percibimos nosotros simplemente el proceso de comprensión de lectura. En la comprensión de lectura están muchas de nuestras falencias, porque una negación no necesariamente, entonces niego y ya armo unos enredos, pero, pero creo que era muy clara la respuesta que estábamos allí identificando. Profe, qué Dime, pena María contigo. Fernanda, una Lo señora que tranquila. pasa es que en la primera pregunta que me salió a mí, resolviendo, a mí me dijo que es inconsistente, pero me quedó mal. ¿Me podrías explicar por qué? ¿Tú puedes ver la respuesta? ¿Sí la puedes ver, María Fernanda? Es que por eso yo hago yo lo resuelvo todo en el aula, para que ustedes revisen directamente desde el aula y no haya necesidad de preguntar, porque debe estar bien resuelto. Pero cuando yo reemplacé, es que a mí me pasó lo mismo, y cuando yo reemplacé como estaba la función para ver si hacía parte de la familia, o sea, no me daba igual a 0. María Fernanda fue la que me indicó. Sí, señor. ¿Cuál es el ejercicio? El primero. Sí, el primero. Aquí nos están diciendo que satisfaga los valores frontera, ¿no es cierto? Y ahí está la solución. Ahí muestro quién es Y', si lo queremos verificar, pero creo que no hay necesidad del Y'. Lo único que hay que calcular es Y de 0 igual a 0 y Y de pi igual a 0. Y hacemos 0 y resolvemos y encontramos los valores correspondientes. La respuesta correcta es C sub 2 e a la x por seno de x para cualquier C sub 2, porque el C sub 2 no tiene un valor específico debido a que el seno de pi siempre será 0. Entonces, cuando yo
tengo el 0, multiplico por 0, elimino absolutamente todo. Y ahí el C2 toma esa relevancia. Y además, pues eso es lo que estábamos identificando. Además, C1 ya lo habíamos identificado como 0. Por lo tanto, lo que tendríamos que identificar es el valor de C2. ¿Y qué es lo que no verifican que no da? O sea, pues Porque al principio, o sea, comprobar que esa función sea parte de la familia, ¿sí? O sea, reemplazar, sacar la primera y la segunda derivada y ajá, reemplazarla ahí. O sea, nosotros reemplazamos y no daba cero. Entonces, por eso nosotros pensábamos que la solución era no, inconsistente. eso da 0. Claro que sí da 0. Ahí debimos saber, porque aquí hay un producto, e a la x por coseno de x, ¿no es cierto? Entonces, como hay un producto, acuérdense que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, pero recuerden que la derivada de coseno es menos seno, y ahí cambiamos signos, igual en el otro, pero sí es cierto. O sea, yo lo verifiqué, es una solución. Y básicamente hacia donde apuntábamos era hacia las condiciones de frontera, de y de 0 igual a 0 y de y de pi igual a 0. Y coloqué esa opción de no es correcta, pues simplemente como una opción para sacar la caracterización de él, ¿no es cierto? Entonces estaban cuatro respuestas y cualquiera de esas cuatro podría llegar a cero. Pues obvio, esa es la sugerencia, pero la respuesta correcta era C2. Entonces, por lo menos verifiquen y corroboren. Si llegué a cometer nuevamente un error, verifiquen, es decir, escríbanlo, háganlo despacio y me lo envían. Si yo llegué a cometer un error, me faltaba, pues hay que corregirlo. Eso no hay Pues, ningún profe, problema. es que Para no hacerlo en este momento, porque ya estamos cortos de tiempo. Pero dime. ahí en la segunda, em, cuando se reemplaza con pi, no Ujú. entiendo, o sea, se supone que todo el término de C2 quedaría en cero y quedaría menos 1, menos C1 e a la pi. No, señora. Espere a ver. Espere a ver, María Fernanda. Que tengo que primero buscarte. Perdón. Tengo que primero buscarte porque para verificar que estamos hablando de lo mismo. Ahora no te encuentro. María Alejandra, María Isabel. Ahora te perdiste. María Fernanda, ya te encontré. A ver, tú me dices que qué. Cuando y de Me pi es igual a pregunto, cero, entonces estamos ajá, calculando el coseno de pi, ¿no es cierto? sí, Coseno entonces de ahí se y el seno de cancelaría pi. el seno, el término que tiene el seno, y pues el coseno de pi es menos 1, entonces quedaría menos 0 es igual a menos C1 por e a la pi, ¿no? El coseno de pi es el coseno de pi es menos 1, sí, y el seno es cero. Eso, entonces, ¿qué nos quedaría? Que cero es igual a C1 a menos C1 por e a la pi. Sí, es válido, es Sí, válido. señor. Mira lo que escribimos. Perdóname, aquí lo aseguramos. Pero lo que estaríamos diciendo en este momento es que cero es igual a menos C1 por E a la pi. Para que esto sea cierto, C1 debe valer cero. Eso es así de simple.
de acuerdo a lo que tú me estás indicando, ¿no es cierto? Ahí la conclusión que sacamos es que C1 vale 0. C1 vale 0. Ese es en el primer factor valdría 0. En el segundo, como seno de pi es el que vale 0, C2 no está identificado. Entonces, si C1 ya vale 0, porque ya lo identificamos como tal, eso es una expresión. La suma correspondiente, lo primero que tú encuentras es que seno de pi vale 0, entonces no nos queda sino que 0 es igual a C1 por e a la pi por el coseno de pi. El coseno de pi vale menos 1, entonces me queda menos C1 por e a la pi. ¿Y eso a cuánto vale? A 0. Entonces uno dice, ah, carajo, C1 ya vale 0. ¿Y cómo encuentro C2? Entonces me analizo qué sucede con C2, porque 0 sería igual a C2 por e a la pi por el seno de pi, pero el seno de pi es el que vale 0. Por lo tanto, C2 toma cualquier valor. Eso es lo que yo estoy escribiendo allí. Y entonces podemos decir que y es igual a C2 por e a la x por el seno de x para cualquier C2 número real. ¿Sí me hice entender? Ah, ok, vale, profe. Gracias. Ni más faltaba. Mateo dice que es pi medios. ¿Qué es pi medios, Mateo? Para poder continuar la clase. No, no sé, de pronto el tuyo, pero el de ella sí es pi. Ahí dice claramente el ejercicio. Y de pi es igual a 0. Es que no todos tienen los mismos ejercicios, a cada uno se nos dan ejercicios diferentes. Pero ahí están, y si hay errores, pero revísenlo hoy, ¿no es cierto? La razón es muy simple, les voy a pedir el favor. En este momento todo es fresco y todo es claro. Y si lo hacemos aquí delante de todos, pues genial, porque todos tenemos la opción de, ¿cómo se dice? Argumentar y dar nuestras respuestas, ¿no es cierto? Porque después que me llegue un correo diciéndome, es que en el año de UPA usted dijo tal cosa y eso no es cierto, pues hombre, creo que no es justo. No es justo, por favor, la justicia se hace en el momento. Yo por eso les entrego las notas inmediatamente. Todo es inmediato, conmigo ya es de una. ¿Por qué? Porque no me gusta guardar las cosas y no me gusta guardarlas simplemente porque me parece absurdo, aterrador, incómodo, molesto, harto que uno no sepa qué sacó y cuánto sacó y qué nota tuvo y cómo es la cosa. Entonces, por eso para mí es inmediato. Y sus reclamos deben ser inmediatos. Si no, pues no los vamos a tener en cuenta. Por ahora he tenido en cuenta algunos, pero eso es muy harto. Bueno, volvemos a los números complejos. Aquí hablábamos del famoso i. I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. De tal manera que i al cuadrado vale menos 1. Esa es la característica de i. Y se dice que es un complejo propio, un complejo puro, ¿no es cierto? Y normalmente cualquier número complejo se escribe de la forma b más b por i. Eso es una característica o norma, un estándar, donde a es un número real, b es otro número real, pero ese b lo multiplicamos por i. Ese producto que estamos haciendo allí en ese momento, este producto de acá, es conocido como la parte compleja y este es conocido como la parte real. Entonces, un número complejo está constituido de dos elementos, una parte real y una parte compleja. Esa es la característica que encontramos. Y lo curioso es que a un complejo le hallamos su conjugado. El conjugado es básicamente el mismo número con una raya en la parte superior y lo que hace es cambiarme el signo que aparece en medio de el número real y el complejo puro. Eso es la característica. A eso se le llama el conjugado. Es más, el producto de los dos me da un valor positivo, ¿no es cierto? La suma
por la diferencia de una diferencia de cuadrados. Esa es la característica de ellos. La norma, la distancia, el valor correspondiente es la raíz cuadrada de las componentes reales, de los números reales, al cuadrado más b cuadrado. Esas son las características. Además, tengan en cuenta que este es un proceso en el cual nos vamos a arrancar, es decir, vamos a tener en cuenta todos aquellos elementos que alguna vez en nuestra vida utilizamos para trabajar los números complejos. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos raíces complejas, nos vamos a tropezar con que el y1 es igual a e elevado a ¿quién? A un número complejo, porque el m que me dio fue complejo. Entonces aquí vamos a utilizar alfa más beta por i, x. Eso es lo que encontramos. Y el y sub 2 va a ser igual a e. Entonces el otro número complejo, que es su conjugado, siempre va a estar en parejas. Las parejas siempre serán el número complejo y su conjugado multiplicado por x. Esas son las dos respuestas que al unirlas como una solución, esa solución queda escrita de esta manera. Y son números complejos. Eso es lo que vamos a trabajar. Pero ahí tenemos una gran dificultad. Y la gran dificultad es que en la práctica no trabajamos números complejos. Entonces lo que hacemos es tratar de construir estructuras o funciones reales en lugar de exponentes complejos. Y para eso tendríamos que buscar una fórmula que nos permita hacer ese cambio del número complejo al número real. Y ese cambio lo vamos a lograr a través de la función de Euler, donde Euler nos dice que si teta es cualquier número real, e elevado a la i por teta es igual al coseno de teta más i veces el seno de teta. Esa es la caracterización que vamos a darle a esta expresión. Y ustedes dirán, espere, profe, un momentico, ¿y de dónde carajo sacó toda esa vaina? ¿Eso quién se lo indicó? ¿Quién le dijo que eso era cierto? Porque claro, apareció como una obra de misericordia, mi Dios nos lo mandó y nos dio esa respuesta y a partir de ahí arrancamos y uno dice, sí, tienen toda la razón. Entonces nos pusimos a mirar de dónde había salido todo eso y nos encontramos con, cuando ustedes vieron cálculo integral y vieron series, al construir las series por allá de Macaulay, ¿sí se acuerdan? Y de Taylor, por allá, se dieron cuenta de que las funciones se podrían escribir como sucesiones infinitas. Por ejemplo, el e a la x lo podemos escribir de esta manera, el coseno de x de esta manera, el seno de x de esta manera. Esas son caracterizaciones que encontramos a través de la construcción de las series. Y en ese proceso de series, pues destaco estas tres que van a ser utilizadas. También recordemos algo que sucede con el número i. I elevado a la 1 es i, pero i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Pero i elevado al cubo es menos i, e i elevado a la 4 es igual a 1. Este ciclo se mantiene. Es decir, noten algo curioso. Cuando el exponente de i es impar, la respuesta es i o menos i. Cuando es par, 2 o 4, la respuesta es 1 o menos 1. Por lo tanto, habría que cobijar todo esto con una formulita. Y la formulita es esta. I elevado a la n es igual a menos 1 elevado a la... Entonces la respuesta va a ser menos 1 o 1. ¿Cuándo? Cuando es par, cuando el n es 2k. Y va a ser menos o más i cuando es impar. Eso.
Si ustedes resuelven esta construcción, se darán cuenta que con el de arriba les da, cuando n es par, les va a dar -1 o 1, y cuando es impar, les va a dar -i o i. De esa manera cobijamos todas estas 4 soluciones bajo estas condiciones y tenemos estas series. Entonces empezamos a hacer un desarrollo de la fórmula de Euler. Euler nos dice e a la i por teta a que es igual. Y entonces aquí hay un desarrollo que quiero que lo revisen. Es un desarrollo completo en el cual vamos mostrando paso a paso las diferentes condiciones y características hasta que llegamos a que esto es igual a la primera parte del coseno del ángulo teta más i por el seno del ángulo teta. Esa es la condición. Entonces, e elevado a la i por teta va a ser igual al coseno de teta más i veces el seno de teta. ¿De dónde salió eso? De la combinación que hicimos por allá con Taylor y con Macaulay para trabajar esas series e a la x, coseno de x y seno de x. Cosa que a mí me costó algo de trabajo en su momento cuando lo dicté, pero que aprendimos con gran curiosidad y característica a descubrir y a escribir diferentes funciones en función del trabajo de las series, que más adelante serán utilizadas. Por ahora estamos utilizando esas tres. Y al utilizar esas tres y también el signo de i, pues ya logramos llegar a esta condición. E a la i por teta como el coseno de teta más i veces el seno de teta. Eso es. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces complejas es la primera raíz, alfa, la parte real, más i veces beta. Y la otra es su conjugado, alfa menos i veces beta, donde alfa y beta son números reales mayores que 0. Eso. Entonces, la solución general, si yo ya tengo estas dos, pues simplemente va a ser la que estamos identificando en este momento, que corresponde a C1 por E a la alfa más I beta X, más C2 por E a la alfa menos I beta. Pero ¿qué sucede? Que estas expresiones que tenemos en la parte superior son complejas. Y al ser complejas, pues obviamente nos generan dificultad en el cálculo, porque nosotros no estamos habituados a trabajar con ellas. Entonces, alguien dice, pues utilicemos lo que acabamos de ver de la fórmula de Euler, que aquí la podemos recordar. La fórmula de Euler es E a la I por teta es coseno de teta más I veces el seno de teta. Dice uno, pero ahí aparece el i. Sí, pero el i es un número. Y como número no debe tener problema. Entonces, e elevado a la i por bx, ¿a qué es igual? Entonces, aquí este i es el mismo i que teníamos y el beta por x lo vamos a llamar el teta que teníamos en la fórmula. Por lo tanto, nos dicen que esto es coseno de teta, es decir, coseno de b por x, más i veces el seno de teta, que es el seno de b. Exactamente. Eso es lo que nosotros tendríamos. Ah, ¿y qué sucede con i elevado a la menos i por bx? Entonces, ¿a qué nos quedaría? Nos quedaría el coseno de menos beta por x más i veces el seno de menos beta por x. Y en este momento nos acordamos, ojo, nos acordamos que la función coseno es par. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de beta por x es lo mismo que el coseno de menos beta por x. Luego, como aquí tengo el coseno de menos beta por x, lo puedo cambiar por el coseno de beta por x. Ah, ya estuvo. Listo. Y la función seno es impar. ¿Qué quiere decir que es impar? Que el seno de menos beta por x es menos el seno de beta por x. Entonces, como yo tengo aquí el seno de menos beta por x, ese menos queda afuera y por eso me aparece esta construcción.
Y de esta manera yo puedo decir, ah, qué interesante. E elevado a la i por el beta de x se convierte en el coseno de beta por x más i por el seno de beta por x. Mientras que e elevado a la i menos beta por x se convierte en el coseno de beta de x menos i veces el seno de beta de x. Y uno dice, pues, no, genial, profe, ya eso es un adelanto. Pero esa joda, ¿para qué me sirve? Ah, tienes razón. Si yo sumo estas dos, e a la i por beta x más e a la menos i por beta x, ¿qué estaríamos haciendo? En la suma. En la suma nosotros lo que estaríamos haciendo es, cojan estos dos y súmenlos. Noten que este y este se cancelan. Estos dos se anulan, se cancelan. Ellos dos se cancelan. ¿Y qué me queda? Pues 2 veces el coseno de beta por x. Cuando hago la suma de estos dos, me queda 2 veces el coseno de beta por x. Cuando hago la suma. Ah, y cuando hago la diferencia, entonces aquí parece que los signos tienen un pequeño cambio. Y en ese momento, cuando hago la diferencia, el que se anula es el coseno y los que se suman son los senos. Entonces me quedaría básicamente 2, que la diferencia de estos dos es 2i por el seno de beta x. 2i por el seno de beta x. ¿No es cierto? Entonces, nosotros podemos asegurar que y es igual a C1 por E a la alfa más I beta por X, esta es la C sub 2 por E a la alfa menos I beta por X. Es una solución de la ecuación diferencial para alguna selección de las constantes C1 y C2. Si C1 y C2 las dejamos como 1, entonces si C1 y C2 llegan a ser 1, entonces una solución va a ser esta solución. ¿A qué es igual? Esa solución es igual a e a la alfa más beta sub x más e a la alfa menos beta. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Una suma de estos números complejos. ¿Eso a qué es igual? Si me lo permiten, lo escribo aquí abajo. Eso es lo mismo que tener e a la alfa por e a la i beta x más e a la alfa por e a la menos i beta x. Si saco de aquí, como estoy haciendo esa y1, si saco e a la alfa como factor común, me queda factor común de e elevado a la i beta x más e elevado a la menos i beta x. ¿Y qué dijimos que era esa suma? Ah, esa suma es 2 veces el coseno de beta x. Entonces ya encontré la primera respuesta. Y1 es 2 veces e a la alfa x por beta por el coseno de beta x. Ya encontré Y1. Y1 ya encontré. Ya encontré Y1. Genial. Ahora encontremos Y2. Entonces, Y2 a qué es igual. Uno es la suma y el otro es la diferencia. Claro, porque aquí nos quedaría la opción del menos. Esas son las dos respuestas. E a la alfa más i beta x menos e a la alfa menos i beta x. Son las posibles respuestas Y1 y Y2 que nos generan las raíces complejas. Pero en esta resta, entonces, si venimos aquí, entonces aquí cambiaríamos el signo, ya no es más sino menos. Mire que es la misma construcción. Aquí me quedaría un menos. E a la alfa sale como alfa x. Ay, aquí me faltó la x. Alfa x. Alfa x. Alfa, eso. Entonces aquí me queda 2 e a la alfa x. Y recuerden que esta diferencia era i por el seno de 2 veces, perdón, 2 veces i por el seno de beta x. 2 veces. Entonces aquí ya me quedó el y sub 2. Ya tengo
Y1 y Y2, las dos respuestas dadas por la ecuación. Si nosotros sumamos esas dos, vamos a encontrarnos con la solución general. Aquí tenemos las soluciones separadas, Y1 y Y2, como posibles opciones de esta ecuación. Entonces aquí tenemos la solución general, que va a ser básicamente la suma de estas dos. Tomo Y1 y le sumo Y2. Y noten que 2e a la alfa x, 2e a la alfa x se vuelve factor común. 2, e a la alfa x, e a la alfa x. El 2 lo saco como valor constante. Entonces aquí me queda 2e a la alfa x. El 2 es un valor constante. Y como vamos a trabajar valores constantes, pues simplemente los dejamos aquí adentro. C1 por el coseno de beta x y C2 por el seno de beta x. Y ya tengo la respuesta de mi ecuación diferencial homogénea. Cuando los coeficientes son lineales, los coeficientes son constantes, pero, al calcular el discriminante me dio menor que 0 y sus respuestas son negativas. Ojo, ¿en dónde está la i? Diría alguno de ustedes, porque es obvio, aquí tengo 2i, pero es que el 2 por el i es un número, esto me genera un valor constante, una constante. Y el 2 de acá es otra constante. Entonces, las constantes están consideradas en estos valores de C1 y C2. Si aparecen, aparecerán, no hay ningún problema y vamos a darle respuesta. Entonces, para eso, intentemos encontrar solución a esta ecuación diferencial de acuerdo con lo que acabamos de ver para ver qué tan compleja o qué tan fácil es la ecuación. Entonces, y segunda menos 2 veces y primera más 5y es igual a 0. Tratemos de darle solución a esta ecuación y miremos a ver cuánto nos da como resultado. Vengo aquí a mi tablero y arrancamos. Y segunda menos 2 veces y primera más 5y es igual a 0. En este caso, entonces nosotros decimos, esto es m al cuadrado menos 2m más 5 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. Discriminante. El discriminante sería menos 2 al cuadrado menos 4 veces a que vale 1 por c que vale 5. Eso es igual a 4 menos 20, eso es igual a menos 16. Como es negativa, me va a dar soluciones complejas. ¿Y cuál es la solución? M es igual a menos b sería 2, más o menos la raíz del discriminante, que es 4i, sobre 2a, que sería 2. Es decir, esto me daría 1 más o menos 2i. Esta sería el valor de m. Entonces, las posibles soluciones que vamos a encontrar, el y1 sería igual a e elevado a la 1 más 2i multiplicado por x, y el y2 sería igual a e elevado a la 1 menos 2i multiplicado por x. En donde el alfa vale 1 y el beta es igual a 2. Pero nosotros acabamos de identificar cuál es la respuesta de acuerdo al cálculo que tenemos. Es e a la alfa x que multiplica a c1 por el coseno de beta x más c2 por el seno de beta x. Entonces, ya teniendo esa como respuesta, nosotros podemos ir a dar la respuesta aquí y decir que la respuesta general es C1, repito, E elevado a la alfa X que multiplica a
C1 por el coseno de beta X, beta es 2, más C2 por el seno de 2X. Y esta es la respuesta o solución de la ecuación diferencial cuando las raíces son complejas. ¿Me hice entender? Preguntas, 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 preguntas. ¿Intentamos hacer otro? Resuelvan este. Cada uno por su cuenta inténtelo resolver. Y luego, cuando ya tengamos la respuesta, le damos solución a través de estos valores de este problema de valor inicial. Entonces, resolvamos esta ecuación diferencial. Resolvámosla. Digamos quién es Y general. Y luego miramos estos valores iniciales. Y damos los valores de esas constantes. A ver qué obtenemos. Cada uno inténtelo. Si alguien quiere hacerlo sobre el tablero, ni más faltaba, aquí les suelto el lápiz para que lo hagan en el tablero. Vamos a escribirla para que no nos no vayamos a tener dificultades. Nos dicen que es 4y segunda más 4y primera más 17y igual a 0. Entonces hagámoslo en el tablero, vamos al tablero, para que ustedes desde el tablero le metan los dedos al ejercicio. El ejercicio entonces dice: 4, la segunda derivada, más 4 veces la primera derivada, más 17. ¿Listo? ¿Quién? Arranquemos con la primera. Alguien que me ayude. Escribamos la ecuación característica. ¿Quién me ayuda a escribir la ecuación característica? Intentémoslo acá en el tablero, rápido. Tenemos unos buenos minutos para hacerlo. ¿Carol quiere hacerlo? ¿Quién se lanza? Y le doy el lápiz para que lo haga. ¿Quién lo quiere hacer? Rápido. ¿Se lanza, Carol? ¿O simplemente me vas a dictar? Como quieras. Escucho. Entonces, cuando tengamos coeficientes numéricos como los que sucede aquí, utilizamos la ecuación característica. A ver, Carol Vanessa está con unos deseos de escribir. Te doy la opción para que escribas ahí en el tablero, ¿sí? Ay, yo me enredé solito. Dice Carol que no. Ah, pero sí ella escribió lo que quiere que nosotros resolvamos. Entonces, ¿esto en qué se convierte? En 4m al cuadrado más 4m más 17 igualado a 0. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya sabemos quién es A, quién es B y quién es C. Por lo tanto, el discriminante, que es B al cuadrado menos 4AC, va a ser B al cuadrado es 16 menos 4 veces A, que es 4,
por C, que es 17. Eso nos da 16 menos 16 por 17. 272 menos 272. Obviamente nos da negativo. 256 menos 256 es negativo. Es negativo. Por lo tanto, ya podemos intentar encontrar la solución. Acuérdense de cómo es la solución de una ecuación de segundo grado. Eso es igual. Los valores de m es igual menos b, menos 4, más o menos la raíz del discriminante. La raíz del discriminante va a ser 16i sobre 2 veces a, 4 por 2, 8. Saco 4 arriba como factor común y me quedaría menos 1 más o menos 4i sobre 2. Es decir, que m1 es igual a menos 1/2 más 4 sobre 2, 2i. Ese es m1. Y m2 sería igual a menos 1/2 menos 2i. Mire que el uno es conjugado del otro. Y ya tengo las respuestas en esta construcción. Eso quiere decir que el alfa, la parte real, es menos 1/2 y que beta es igual a 2. Beta vale 2. Esos son los valores correspondientes que acabamos de identificar. Alfa 1/2 y beta 2. Por lo tanto, la respuesta que queremos allí, el valor de y de acuerdo con la fórmula, es igual a e elevado a la alfa por x, a menos 1/2 de x, que multiplica ¿a quién? A C1 por el coseno de beta por x, más C2 por el seno de beta x. Y ya encontramos la solución. Pero el ejercicio no solo se queda allí. El ejercicio nos está identificando que y de 0 vale menos 1 y que y' de 0 vale 2. Y de 0 vale menos 1 y y' de 0 vale 2. Entonces venimos acá y decimos qué sucede si y de 0 vale menos 1 y y' de 0 vale 2. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, aquí sí les dejo a ustedes para que identifiquen quién es C1 y C2, de acuerdo con estas condiciones iniciales. Esto queda como un ejercicio para que lo intenten resolver. Recuerden que aquí tenemos un producto, ¿no es cierto? Entonces, la primera derivada es la derivada de un producto. Pero no es complicado. Es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Eso es todo. Y tengan en cuenta que aquí tenemos el coseno de 2x, que esto debe realizarse también por regla de cadena. Bueno, ahí tienen un pequeño enredito, pero apenas lo desenreden, calculan e inmediatamente obtienen los valores de quién es C1 y quién es C2. Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O es muy complicado, es muy difícil? Miren los elementos teóricos antes de arrancar, ¿no es cierto? Para poder determinar cuáles son las respuestas. Pero mire que la respuesta nace y aparece en una forma casi inmediata. No hay que hacer demasiado alarde a las cosas. Eso es casi de inmediato. No es más sino identificar quién es alfa, quién es beta y ya. Tenemos los valores correspondientes y aplicamos la fórmula que acabamos de observar. Y obtenemos el resultado.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime, Paola. ¿Puedes pasar la diapositiva donde estabas, por favor? ¿Aquí en el tablero? Sí. Profe, Dime. ahí donde dice m igual a menos y más menos 16 No, y -4. menos 4. ¿Esa fórmula es la ecuación cuadrática normal, profe? ¿O ahí? M es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es decir, coja y cámbiale el signo a b. Más o menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 veces a. Esta es la fórmula cuadrática que aprendimos desde chiquitines, por allá en octavo. Yo no la he cambiado, la mantengo. Simplemente la digo de otra manera. Como la raíz de menos 256 es 16i, pues por eso escribo ahí. El menos 4 es que aquí vale b vale 4, cambio el signo de b, menos 4, más o menos la raíz del discriminante. Yo ya tengo el discriminante acá, yo ya lo calculé, saco la raíz, eso me dio 16i, más o menos 16i, sobre 2a, como a vale 4, al multiplicarlo por 2, me dio 8. Simplemente que lo estoy haciendo de una. Pero la fórmula no ha cambiado para nada, para nada, para nada. Esa es la que todos conocemos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Así como dicen, por favor, hablen en el momento o callen para siempre. Porque de esa forma estaríamos ya resolviendo ecuaciones diferenciales de segundo orden cuando sus coeficientes son, bueno, es homogénea y sus coeficientes son valores constantes. Estoy haciendo mi parte administrativa y estamos en nuestras ecuaciones diferenciales, la segunda clase de este proceso, ¿no es cierto? De este corte. Estoy guardando la imagen de lo que tenemos allí escrito. Listo. Y si ya tenemos, entonces no olviden resolver las cosas, por favor. Adicionalmente nos dicen, cuando nosotros tenemos estas dos ecuaciones, observen, donde K es un real, es importante en matemáticas generar aplicaciones. ¿Qué quieren decir aquí? Que esta construcción que tenemos acá, ¿en qué se convierte? Miren, esto se convierte entonces, ¿cuáles son los coeficientes? El coeficiente de A es 1, entonces queda m al cuadrado. El coeficiente B no existe. El coeficiente C es k al cuadrado. Entonces me queda en la primera más k al cuadrado igual a 0, o en la segunda m al cuadrado menos k al cuadrado igual a 0, cualquiera de esas. Inmediatamente nosotros podemos identificar cuáles serían las raíces. Si estamos en esta primera que tenemos acá, al pasar la k, ¿qué podríamos obtener como resultado? Pues que nos quedaría m al cuadrado es igual a menos k al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces va a tener raíces imaginarias. Una raíz va a ser k sub i y la otra va a ser menos k sub i. El alfa que nosotros tenemos en este caso, el alfa, va a ser 0, porque lo que nos dio como resultado fueron números complejos propios. Y el b va a ser el valor de k. Por tanto, estas ecuaciones que tenemos aquí van a ser escritas de la siguiente manera. Te recuerden que la respuesta es e a la alfa
X que multiplica a C1 por el coseno de beta por X más C2 por el seno de beta por X. Eso es lo que tenemos. Pero como alfa ya vale 0, entonces E a la 0 me da 1 y nos queda simplemente este producto. ¿Dónde K es el famoso beta? Porque B es el beta es K. Eso sucede cuando tengo esta construcción, la primera ecuación. Cuando tengo la segunda ecuación, pues m al cuadrado es igual a k al cuadrado, ¿no es cierto? Eso quiere decir que m al cuadrado es igual a k al cuadrado, por lo tanto la primera es k, la segunda es menos k. Y ahí tengo ya inmediatamente las soluciones. Las soluciones serían C1 e a la x más C2 e a la menos x, y esta sería la solución general. Esta es la solución general cuando hay suma, cuando es esta primera, y esta de aquí es la solución cuando es esa diferencia. Simplemente porque nos quedan esas estructuras en el momento de aplicar la ecuación característica. Esa ecuación característica nos da esa construcción. Ahora, si elegimos C1 y C2 igual a 1/2 como solución de esta ecuación en particular, esto es lo mismo que escribir, como C1 y C2 valen 1/2, es lo mismo que escribir E a la K por X más E a la menos K por X sobre X. A esto se le conoce en el bajo mundo como el coseno hiperbólico de K por X. Y ahora, si C1 y C2 tienen estos valores, entonces el Y va a ser igual a esta diferencia sobre 2. A eso se le conoce como el seno hiperbólico. Mire que en muchas ocasiones, y yo soy uno de esos maestros, que me mama meterme a trabajar con cosenos y senos hiperbólicos, pero aquí nos están volviendo a recordar que cuál es la fórmula del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico. Puesto que coseno hiperbólico y seno hiperbólico son funciones linealmente independientes en algún intervalo del eje de X, una forma alternativa para este tipo de solución está dada por C1 por el coseno hiperbólico más C2 por el seno hiperbólico. Miren lo curioso en lo que nos metimos al final del cuento. ¿Esto cuándo sucede? Esto sucede para estas ecuaciones. La segunda derivada de la función menos k al cuadrado por la función igual a 0. Esta ecuación diferencial lineal homogénea tiene como solución C1 por el coseno hiperbólico más C2 por el seno hiperbólico. Tengámoslo en cuenta por si de pronto nos aparece en algún momento esta construcción y tenemos que hacer algo, o la respuesta que se nos muestra aparece con coseno hiperbólico. Entonces tengamos en cuenta de dónde apareció. Eso lo invito a todos para que lo miremos con cuidado. Revísenlo. Y ya de esta manera daríamos por terminada nuestra clase, a menos que haya alguna pregunta por parte de ustedes. Dudas, preguntas, sugerencias, gerencias, algo por indicarme. Ahí quedaron cosillas por revisar. Por favor, háganlo. Terminen el ejercicio que se les indicó. Y revisen los procesos teóricos. Esta presentación sin las rayas y sin nada, y ya está en el aula, todo está en el aula, para que ustedes lo revisen y lo miren. Algunos ejercicios los he montado, que los he encontrado en internet, pues simplemente se los monto a ustedes para que los puedan observar como complemento a lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Y ofrezco disculpas al comienzo por no haber empezado la grabación como correspondía, pero bueno, era repetición de lo último de la clase anterior. Y gracias a Dios nos avisaron a tiempo para poder grabar casi todo lo que tenemos de esta nueva presentación. Voy a terminar